Bueno, buen día tengan todos ustedes, jóvenes. Para continuar con los temas relacionados con el módulo en el cual pues nosotros estamos viendo pues ya hemos visto un poquito del bloque número 5, lo que se refiere a pues la morfología y fisiología de los seres vivos. Vamos a ver hoy el tema de anatomía y fisiología en general. Bueno, pues la anatomía y la fisiología son dos de las ramas de la biología, muy importantes. Gracias a ellas pues se han identificado y se pueden describir cada uno de los seres vivos en sus diferentes formas y partes, tanto las partes que lo unen como su forma en general. Bueno, esto es la anatomía y fisiología, pero vamos a empezar con la anatomía. ¿Qué es la anatomía? Bueno, la anatomía es una palabra que se divide en dos partes. Viene de la palabra ana, que significa acción, y tomé, que significa cortar. Entonces, anatomía es igual a acción de corte. Pues es lo que se llevaba a cabo antiguamente con el objeto de poder estudiar los diferentes organismos, principalmente aquellos en los que se tenía la oportunidad de hacer disecciones. Las disecciones pues tenían que ver con los cortes diferentes que se les podían llevar a cabo a las personas, generalmente eran los cadáveres, para poder conocer cómo estaba dispuesto, cómo estaba compuesto su interior, las estructuras que contenía, y bueno, de esa manera poco a poco se fue conociendo el funcionamiento y las estructuras de las que está formado el cuerpo de los diferentes seres vivos, no solamente el ser humano. Y a pesar de ello, pues hoy en día, aunque todavía se sigue usando la actividad de corte, la disección, las universidades nos enseñan en diferente forma con los anfiteatros donde les enseñan a hacer diferente tipo de disecciones a los alumnos. Bueno, de todos modos, hoy la medicina, igual que muchas áreas importantes, pues tiene la posibilidad de tener algunos, digamos, actividades con las que se puede ayudar para poder evitar que tener que hacer cortes a personas que estén vivas. Para ello, pues se utilizan diferentes tipos de aparatos enfocados a la actividad electromagnética, generando lo que conocemos como los rayos X. Los rayos X nos han permitido hoy en día conocer estructuras internas de las personas sin necesidad de hacer cortes. Por eso se pueden utilizar radiografías. Hoy en día está muy en boga la tomografía computarizada, que también es otro elemento o instrumento, equipo médico muy interesante para poder determinar las estructuras internas y si existe alguna estructura que pudiera estar pasando, digamos, algún problema o que se está desarrollando de manera irregular. Ahí lo podemos observar por medio de estas. Igual, por ejemplo, cuando se observa en el desarrollo y crecimiento de un embrión, bueno, pues se utiliza el ultrasonido también para ver y descubrir cuál es el proceso por el cual está siguiendo ese embrión para desarrollarse de tal manera que todo esté transcurriendo de la forma más adecuada y correcta posible, y en su momento poder detectar alguna anomalía lo más prematuramente posible. Bueno, pues esa es la manera como se estudia la anatomía. Bueno, la anatomía es muy amplia en diferentes aspectos y por eso es que está dividida en diferentes tipos. Los tipos de anatomía son, por ejemplo, la anatomía gruesa o anatomía macroscópica. Esta pues es lo que estudia a simple vista, es lo que vemos nosotros sin necesidad de ningún aparato, es cómo están distribuidos los diferentes estructuras y partes que nosotros normalmente con esto nosotros vemos órganos y sistemas, el cuerpo en general, y no necesitamos de ningún aparato para poder observar cómo está integrado. La anatomía microscópica o histológica también, o histología también se le dice, pues es el estudio de los tejidos por medio del microscopio.
Aquí en este caso sí el microscopio es muy importante, puesto que gracias a él vamos a poder observar no nada más los tejidos, sino además las células y su comportamiento, cómo están distribuidas, cómo están acomodadas, cómo están de alguna forma organizadas para poder llevar a cabo el trabajo para el que están destinados. Luego viene la anatomía comparada, que es una de las ramas más interesantes de esta ciencia, que se ocupa de la comparación de las mismas estructuras entre diferentes organismos y además los cambios funcionales que estos organismos representan. Ya después, cuando queramos hacer nosotros una comparación de un órgano, por ejemplo, de un cerdo con un órgano de un ser humano, pues vamos a poder ver qué similitudes tiene y qué diferencias tiene. Así también la citología, pues es el estudio de la anatomía y fisiología de la célula. Pues se llama citología. Entonces aquí es donde vamos a ver los diferentes tipos, formas de célula, cómo están distribuidas, cómo están dispuestas, de modo tal que podemos conocer cuál y de qué tipo es cada una de las células. Y la embriología, como les decía, pues es la disciplina cuyo objeto tiene el ver cómo las plantas y los animales se desarrollan poco a poco en su primera etapa, desde su inicio hasta generalmente cuando nace o sale a ya la vida normal. Entonces aquí es cuando los cambios anatómicos se pueden determinar paso a paso, etapa por etapa, y que se suceden durante la maduración de estos organismos. Esto es los diferentes tipos de anatomía. Bueno, la anatomía utiliza la simetría. La simetría es la división en partes iguales por líneas o planos. En teoría existen 4 tipos posibles de modelos de simetría: la radial, la bilateral, la esférica y la asimetría, o sea, cuando no existe simetría. Simetría, pues, es cuando podemos partir alguno o dividir y que estas partes sean iguales a las demás. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de asimetría, que cuando hay ciertos organismos, por ejemplo los marinos, muchos de ellos, en los protozoos, estos organismos se desarrollan de tal manera que no desarrollan una simetría, de forma tal que no tienen una forma, digamos, establecida o que puedan tener partes iguales, sino que se forman irregularmente y algunas partes más grandes, otras más chicas, de modo tal que podemos decir que no tiene ninguna simetría, por eso se llama asimetría o asimétrico. La simetría radial, pues es cuando se refiere a organismos redondos, donde hay un punto central y donde se puede hacer cortes del punto central hacia los extremos, de tal manera pues que podemos conocer diferentes partes. Generalmente estos organismos están hechos así para protección en todos los lugares, para evitar y protegerse, estar al tanto de todo lo que sucede a su alrededor y evitar pues ser agredidos. Y finalmente en los animales superiores o en los seres humanos, pues la gran mayoría de ellos están determinados por una simetría bilateral. Bilateral quiere decir que se hace un plano céntrico, medio, y que de ahí se dividen dos partes exactamente iguales. Esto nos ayuda mucho para poder determinar lugares planos, ubicar puntos y determinar también las diferentes partes que componen al organismo. En una estrella de mar, por ejemplo, es un ejemplo claro de la simetría radial, donde un punto central, como pueden ver, se puede marcar hacia los diferentes extremos y que pueden quedar tanto porciones iguales, en este caso, como pueden ustedes observar, porciones iguales, tanto que puede ser que cada brazo sea igual al otro. Por ello es que se determina como una simetría radial. Y obviamente la simetría lateral, que solamente marcando un eje central se divide en dos partes, por eso es bilateral. Y igual en el ser humano se determina un plano central o medio, le llamamos el plano sagital,
En este plano pues vamos a encontrar un lado derecho y un lado izquierdo. Y también vamos a dividir el cuerpo en la parte trasera o en la parte dorsal y en la parte frontal o ventral. En esta parte que nosotros normalmente establecemos hacia la parte de adelante, que en muchos animales es dirigida hacia la parte inferior. ¿Por qué? Porque son cuadrúpedos. Nosotros somos bípedos y por esa razón es que nosotros tenemos la parte ventral, o sea, del vientre hacia enfrente, y la parte dorsal, del dorso, de la espalda hacia atrás. Esa es la explicación que podemos dar. Ahora bien, para poder estudiar también el cuerpo humano necesitamos de igual manera reconocer y identificar regiones del cuerpo humano. Nosotros normalmente conocemos las partes que componen nuestro cuerpo. Bueno, nosotros sabemos dónde está la cabeza, dónde está el cuello, dónde está, digamos, el muslo, el pecho, las rodillas, la muñeca, la mano, el brazo, pero estas partes normalmente están identificadas de una manera muy particular, con otros nombres muy similares, pero que están usados específicamente para una terminología médica o anatómica. En este caso, primero vamos a ver que para poder identificar esas regiones tenemos que tomar una posición anatómica. La posición anatómica, como ustedes lo pueden ver, es una posición parada con los pies paralelos, puestos bien firmes en el suelo y con las manos extendidas y las palmas de las manos hacia enfrente. Esa es la posición anatómica universal y en la que siempre vamos a estudiar el cuerpo humano. En este caso, aquí podemos ver algunas partes, algunas de las regiones que componen el cuerpo humano, tanto en la parte de enfrente o región anterior, como en la región dorsal o en la parte de atrás de nuestro cuerpo. Por así decirlo, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la cabeza se divide en cefálica y que esta a su vez se divide en craneal y facial, el cráneo y la cara. Del mismo modo, el cuello se le determina como cervical, brazo es braquial, el antebrazo es antebraquial, y así vamos a ir viendo todas estas regiones, en la región torácica, del tórax, la región abdominal, la región pélvica. O sea, todas tienen un nombre un poquito diferente al que nosotros conocemos comúnmente, pero que tenemos que irnos familiarizando con estas regiones, puesto que esto es importante para poder determinar un punto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos determinando que alguien fue dañado o lastimado en alguna parte, o que alguien se lastimó, se cayó, se cortó o tuvo algún accidente, bueno, podemos determinar por medio de estas regiones qué punto exactamente fue donde se generó el daño, y se utiliza pues este tipo de nomenclatura o terminología anatómica médica. Bien, la fisiología es la otra ciencia, va acompañada de la anatomía. La anatomía y la fisiología siempre van tomadas de la mano. ¿Por qué? Bueno, porque la anatomía, pues como ya vimos, es la que nos describe las estructuras en su forma, en su posición, y la fisiología nos va a determinar cuál es su función principal. Entonces la fisiología tiene varias, también diferentes especialidades. Por ejemplo, la fisiología celular, en donde estudiamos cuál es la función de cada una de las células, qué trabajo es el que lleva a cabo, cómo lo lleva a cabo, cuál es la función de cada una de sus partes. Igual la tisular, los tejidos, cada uno de los tejidos, cómo se comportan y qué es lo que llevan a cabo. Igual la fisiología orgánica, cada uno de los órganos tiene una función muy particular, y la sistémica, y finalmente la comparada y la patología, que nos van a dar pues una diferente funcionamiento de las mismas partes, y que nosotros vamos a comparar esa función, y cuando no están funcionando bien, bueno, pues se dice que es un funcionamiento patológico. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de anatomía y fisiología. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos hasta pronto. Que estén muy bien.